A todos por acercaros a la presentación del libro de Octavio. Cabezas. Sí, sí. Bueno, la librería Marcial Pons, comentaros que este año cumple 70 años de vida, que para toda la familia que estamos involucrados en el proyecto, pues es un honor poder seguir aquí adelante. Y bueno, dejo la palabra a Alonso, que va a presentar la mesa y ya empezáis con la mesa. Me traslada el papel de maestro de ceremonias, lo acepto complacido. Gracias. Gracias, Pedro. Bueno, por fin ha llegado el momento de presentar el libro, un momento siempre emocionante y esperado. Un libro que era mucho más amplio, porque Octavio ha trabajado durante varios años, no me atrevo a decir que todos los días, pero casi todos los días. Ha estudiado todas las fuentes documentales de diversas instituciones y fundaciones. Están todos los datos en el libro y naturalmente no cabían en el libro. El libro como mínimo iba a tener 1500 páginas. Y una de las cosas más difíciles que ha tenido que hacer el autor es reducir el libro. Que simplemente al peso de esa forma bruta, digamos, de medir los libros, pesa media tonelada. Pues esta media tonelada con 1000 hojas, o 1000 páginas, mejor dicho, es una historia de la Guerra Civil Española a través de la visión y del despacho del que fue ministro de Defensa y primero ministro de Marina y Aérea, el socialista Indalecio Prieto. Y yo quiero creer y creo que no es un libro de memoria histórica, es un libro de historia. Porque la memoria histórica suele añadir elementos familiares, de fabulación, de apoyo. Y aquí lo más que hay que reflejar, a mi juicio, es la simpatía que el autor tiene por las ideas democráticas, socialistas de Indalecio Prieto y quizá también por la asturianía y que no se pelea para nada con el vasquismo de Indalecio. Así que esta mesa está poblada de vascos y asturianos. Y todos sabemos que Indalecio Prieto era de Oviedo, pero su ciudad de adopción, donde se hizo hombre, donde construyó su familia, fue Bilbao. Hace pocos años, el año 12, en el aniversario de la muerte de Prieto, celebramos una magnífica exposición en Bilbao, cuando Pachi López era lehendakari, y él recordará la cantidad grande de gente que asistió a la exposición y la riqueza documental, en definitiva, el éxito que repetimos. Estos también son mis minutos comerciales, ¿no? Literarios comerciales. En Oviedo, en el año 16, en colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo y con el gobierno regional, hicimos una exposición de Indalecio Prieto y Asturias. Y yo creo que esos dos enfoques, también hicimos en Madrid y en México, aunque de menor categoría, pues fueron muy importantes para poner al día los trabajos, las actividades de Prieto y la gran aportación que él hizo a la democracia. Hoy tenemos entre nosotros, y vamos, les voy a presentar por el orden en que van a hablar, primero a Margarita García Moreno, que es la subdirectora general de Publicaciones y Patrimonio Cultural del Ministerio de Defensa. Que menos que esté aquí representado el Ministerio de Defensa cuando hablamos del ministro de Defensa de la Segunda República. Sin la colaboración y el apoyo constante del Ministerio de Defensa, este libro no hubiera sido posible. Quizá por su dimensión, porque son libros que van llegando al público a lo largo del tiempo, no suelen ser, a lo mejor lo es, un bestseller de estos que se venden en 15 días y luego durante años no se vende. Esto tiene otro camino, otra trayectoria, por su propia importancia. Yo creo que el Ministerio de Defensa, que nos sometió a todos los controles que hay que someter, tuvo un comité técnico que estudió el libro, ya he visto que le puso una peguita que era quizá ligeramente agiográfico. El autor dijo que de ninguna manera, que era la simpatía que se tenía por un demócrata y por alguien que ofrecía tanto a España. Y por eso yo digo que no es de memoria histórica, que es de historia. Cada uno cuenta su parte de la verdad. Luego de Margarita García Moreno, a la que le estamos tan agradecidos,
Nos va a dirigir la palabra Pachi López, que todos sabéis su trayectoria. Sería insensato por mi parte querer presentarle. Ha sido lehendakari en el País Vasco, ha sido presidente del Congreso de los Diputados, es presidente de una comisión. ¿Qué comisión? Sanidad, servicios sociales y... Es todo terreno, sanidad, servicios sociales, pero es como deben ser los políticos. Tienen que ser sobre todo generalistas y luego conocer distintos campos, ¿verdad? Pues es un hombre que está en la política muy activa y que hoy ha dedicado un tiempo difícil que no tenía para estar con nosotros y dirigirnos la palabra. A continuación, el profesor Juan Pablo Fusi, que tampoco necesita ninguna presentación, que como sabéis es catedrático emérito de la Universidad Complutense, si no me equivoco, y es de la Real, miembro de número de la Real Academia de la Historia, autor de numerosas monografías y libros de historia, muchos de ellos enfocados a ese siglo XX español tan conflictivo y que es el antecedente de nuestro siglo XXI. Ahí hay mucho que estudiar todavía, ¿eh? Y finalmente nos va a hablar el autor que se va a contener tanto como se ha contenido en el libro, lo que ha sufrido, pasando de 1500 páginas a 1000 páginas. No os lo podéis imaginar, ha sufrido mucho más haciendo eso que escribiendo el libro. ¿Eh? No, yo ya termino, porque tenemos un poquito más de una hora para poder dirigiros la palabra y luego, si hay lugar, a que alguno haga alguna observación. El autor, este hombre recio que vemos aquí, que ha pasado de los 80 años, no voy a decir la cifra, pero que funciona como una persona juvenil o una persona joven, pues tiene un gran ímpetu, escribe, ha escrito muchos libros importantes, interesantes, pero yo me voy a referir solo a otro, porque es como la primera parte de este libro, que es la biografía de Indalecio Prieto, que se ha convertido en un clásico. Se editó por EDAF, Editorial Algaba, tuvo el Premio Nacional de ese año y yo creo que se ha convertido en un libro de referencia sobre Prieto. Todo lo que queramos encontrar sobre la vida de Prieto está en el libro. Y además, quiero insistir en ello, todo documentado con referencia a las carpetas y a los documentos correspondientes. Y como pasa en este libro, y ya termino, cuando nos cuenta la guerra civil, cuenta también el revés de la trama, por decirlo de esta manera literaria. Todos los problemas políticos que había, sobre todo, se refiere a los del bando republicano, que influían enormemente en la política del gobierno y en la política de defensa. Yo, sin más, ya le paso la palabra a nuestra amiga Margarita García Morgan. Bueno, gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, yo agradecer que me hayáis invitado a estar en esta mesa, a agradecer a Marcial Pons que sea nuestro anfitrión, a todos los participantes de la mesa, sobre todo a ustedes que están aquí, que son los que nos van a escuchar. Bueno, como ha dicho Alonso Porta, esto es una coedición entre el Ministerio de Defensa y la Fundación Indalecio Prieto, y que este hecho se debe a una circunstancia evidente, porque si bien la figura de Indalecio Prieto ha sido una de las que más ha traído interés entre los historiadores y por ser uno de los políticos españoles contemporáneos menos conocidos, yo creo, sin embargo su faceta como ministro de Marina y de Aire primero y más tarde de Defensa Nacional en los gobiernos de Largo Caballero y de Negrín respectivamente ha sido menos estudiada, y además así como su actuación en la Guerra Civil. Por ello, cuando el presidente de la Fundación, Indalecio Prieto, Alonso Puerta, nos presentó este trabajo para su posible publicación ya en el año 2016, se consideró adecuada su inclusión al programa editorial del Ministerio de Defensa. No solo por su innegable calidad histórica, que ya mis compañeros de mesa les hablarán detenidamente, sino porque se enmarca plenamente la línea editorial del departamento, que uno de nuestros objetivos es la publicación de estudios sobre las materias que comprenden el ámbito de competencia del Ministerio y así como la divulgación del patrimonio cultural e histórico. Como podrán escuchar a mis compañeros, sus opiniones acerca del contenido y las conclusiones del libro, permítanme que como responsable de las publicaciones del Ministerio de Defensa haga también mis minutos de gloria, como decía Alonso Porta, y aproveche esta oportunidad para darles a conocer una parte importante de nuestro catálogo editorial, que es el dedicado a los estudios referidos a la historia militar, una de las disciplinas que mayor y más fructífera vinculación han tenido con las Fuerzas Armadas.
La aspiración de calidad y de rigor científico han presidido la elección de títulos a incorporar al programa editorial en esta y en otras materias, así como en los distintos proyectos editoriales que se han acometido. Por ello, en la actualidad hay una extensa relación de títulos dedicados a la historia militar, que forman una parte esencial de nuestro catálogo y que se han constituido en los últimos tiempos como un conjunto documental e historiográfico de referencia para los investigadores tanto españoles como extranjeros. De las variadas colecciones que existen en nuestro catálogo, quiero destacar 3 que están relacionadas con la historia militar. La colección Clásicos, que esta colección pretende la recuperación de los tratados clásicos de la literatura militar de todas las épocas, haciendo hincapié en las obras del llamado siglo de oro de la literatura militar española, con la publicación de textos que no llegarían de otra forma a los estudiosos y que muchas veces permanecían inéditos desde su primera publicación. Son libros muy valorados en el mundo académico y su publicación ha coincidido con un auge en el interés de los historiadores por utilizar los tratados como fuentes para sus investigaciones. Cuentan con estudios introductorios de expertos en la materia y su edición se ha ido cuidando cada vez más, con la inclusión de las reproducciones de las portadas e ilustraciones originales. Otra colección es la colección de Felsen, que se trata de una serie de monografías que tratan la guerra y el fenómeno bélico y su incidencia en la sociedad desde diferentes puntos de vista. En ella tienen cabida tanto ensayos sobre los aspectos más conceptuales del tema como aquellos de carácter político, social, histórico, jurídico, administrativo, así además como traducciones de las obras de algunos de los autores contemporáneos más prestigiosos y ya clásicos en la historiografía militar. Las tesis doctorales, que el origen de esta colección fue en su día una voluntad de acercamiento al mundo universitario, ofreciendo la posibilidad de publicar trabajos de indudable calidad, de los cuales muchos se refieren a la historia militar. En la actualidad hemos publicado 82 tesis, muchas de ellas sobre diferentes aspectos de la historia militar de nuestro país y de América, o de temas de actualidad como la piratería, el yihadismo o las negociaciones con ETA, por citar algunas de las más recientes. La publicación de fuentes historiográficas, documentales, bibliográficas e historiográficas ha sido otra de las formas de proporcionar a los investigadores un utilísimo instrumento de trabajo. La ardua labor de recopilación, catalogación, transcripción y en muchos casos traducción de una ingente documentación ha dado como resultado la disponibilidad de un fondo documental dedicado a los episodios más relevantes de la historia militar española. Estas obras, utilizadas como fuentes cualificadas de información de referencia, permitirán a su vez nuevas investigaciones y estudios a partir de la documentación identificada y referenciada, tanto de los archivos militares y de otros archivos de España y de fuera de nuestras fronteras. Todas estas obras constituyen además un medio idóneo para dar a conocer el patrimonio histórico y documental del Ministerio y el trabajo de todas las personas que desempeñan su labor en los archivos, bibliotecas y museos de nuestro Ministerio. Todas estas obras las pueden encontrar en nuestra página web y les animo a consultarla. La dirección es publicacionesdefensagov.es. Y para finalizar, quiero reiterar mi agradecimiento por la invitación a participar en este acto, así como la asistencia de todos ustedes, y resaltar que ha sido una satisfacción poder colaborar con la Fundación Indalecio Prieto para incluir esta magnífica obra en el programa editorial de Defensa, así como reiterar nuestro ofrecimiento a otras entidades interesadas en realizar proyectos de colaboración editorial. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Pachi López. Bueno, pues buenas tardes y yo lo primero me quiero sumar a los agradecimientos que se acaban de hacer, ¿no? A la librería, a la fundación, a la editorial, al ministerio, al autor, pero claro, yo tengo que hacer un especial agradecimiento al autor, a Octavio Cabezas, que desde el primer momento se empeñó en que yo tenía que participar en la presentación. Bueno, pero se empeñó, me estaba machacando ahí, tienes que participar, tienes que presentar el libro, pero a la vez que le doy las gracias yo tengo que reconocer que me impone bastante estar aquí, ¿no? Y me impone primero por estar y por compartir esta mesa con personas a las que admiro y que desde luego están mucho más preparadas que yo para hablar de historia, porque efectivamente es un libro de historia, y para hablar del papel de Indalecio Prieto en esa historia. Y segundo, y sobre todo, porque el libro mismo impone. Y no solo por su evidente tamaño, del que ya se ha hablado, sino por la minuciosidad del relato y por la cantidad de datos y de documentos que refleja. Yo creo que se nota desde el principio que detrás de este volumen
hay cientos, seguramente miles de horas de investigación. Hay un afán por escudriñarlo absolutamente todo, por buscar por todas partes la actividad de Indalecio Prieto durante la Guerra Civil, y gracias a esta minuciosidad hay una ingente información que nos ayuda a poder entender mejor la Guerra Civil Española desde la mirada de la República. Y se nota también otra cosa en el libro, que es el profundo respeto del autor por el personaje. Un respeto profundo, pero que no le impide poner negro sobre el blanco también los errores cometidos, que como no podía ser de otra manera, pues también los hubo. Así que dentro de este voluminoso tomo surge también voluminosa, poderosa, enorme, la sombra del personaje de Indalecio Prieto, de Don Inda, como todos le conocían entonces. Y desde luego sería muy pretencioso por mi parte intentar explicarles lo que ya de forma tan profusa y certera explica el autor en el libro. Así que, si me lo permiten, yo aprovecho la presentación para hacer algunas breves referencias sobre el propio don Indalecio Prieto, que me interesa más. Por eso empezaré por decir que yo creo que hay una generación que nace durante el último tercio del siglo XIX que vive varias vidas. Y es un privilegio que pocas generaciones han tenido en la historia, pero es verdad que en este caso fue un privilegio doloroso. Como todos saben, se ha dicho aquí, Indalecio Prieto nace en Oviedo en 1883, pero a pesar de ello y a pesar del comentario, déjenme decirles con orgullo que es un socialista vasco. Y hay pocos como él que encarnen y representen mejor el socialismo de principios de siglo y de la época de la República. Pertenece a la segunda generación de socialistas, la inmediatamente posterior a aquella de los heroicos, de aquellos socialistas como Pablo Iglesias o Facundo Pérez Agua, que surgen y visualizan la pobreza extrema y se convierten en profetas de una nueva fe, la de la lucha por la dignidad humana. Es una generación que recorre en soledad casi toda su vida, son los primeros, los que nunca renunciaron a cambiar el mundo a pesar de ser pocos, a pesar de enfrentarse a todos y a todo, armados únicamente con una fe férrea en la justicia social. Bueno, pues Indalecio Prieto es de la siguiente generación, pero también tuvo que construir su vida desde su propio esfuerzo personal. Huérfano temprano, se vino a Bilbao y comenzó a trabajar muy joven de taquígrafo en un periódico. Yo creo que hay oficios que han hecho de algunos niños, porque eran niños cuando empezaron a trabajar, grandes luchadores por la justicia social. Pablo Iglesias fue tipógrafo, Indalecio Prieto taquígrafo, y se podría decir que a los dos sus oficios les salvaron de la marginación. A los dos sus oficios les abrieron un amplio mundo porque les permitieron el acceso al conocimiento. Y el conocimiento dio paso al compromiso. Y fue un compromiso vital, al que entregaron lo mejor de sus vidas. Y antes comentaba que Indalecio Prieto pertenecía a una generación que vivió más de una vida. Lo digo porque si alguien pretende encontrar un Prieto uniforme, un Prieto que a lo largo del tiempo mantiene siempre las mismas posiciones, el mismo comportamiento, no lo va a encontrar. Indalecio Prieto es un hombre de su tiempo, o mejor dicho, de sus tiempos, y es capaz de ir entendiéndolos y de ir adaptándose a ellos para dar respuestas y para hacer propuestas también que permitieran provocar los cambios que él defendía. Vivió el último tramo del 19 y el primero del 20, era una época en la que el socialismo luchaba contra un capitalismo salvaje, con masas obreras que soportaban unas condiciones casi inhumanas, y seguramente era un socialismo de brocha gorda, que tenía que elegir entre el blanco o el negro sin matices. Vivió la ruptura de la izquierda, cuando surge el comunismo, y tuvo que enfrentarse a algunos de sus compañeros de primera hora, como el propio Pérez Agua en Bilbao. Tuvo un papel muy destacado en la lucha contra la dictadura de Primo de Rivera primero y contra la dictablanda de Berenguer después. Acudió solo, a título personal, al Pacto de San Sebastián en agosto del año 1930 y logró después que su partido y la UGT se sumaran a él, siendo impulsor y constructor del primer estatuto del País Vasco.
fue miembro del comité revolucionario que intentó derrocar a la monarquía, y cuando estalla la República en las elecciones municipales del 14 de abril es desde el primer momento ministro de esa república, y en esa primera hora de ministro de la República, de Hacienda primero y de Obras Públicas después, yo creo que se llegó a obsesionar por las infraestructuras, por la creación de embalses para impulsar el regadío, por las conexiones, el desarrollo urbano. De hecho, muchos igual no lo saben, pero el Metro de Madrid le debe mucho a la labor de Indalecio Prieto. Aún hoy siguen funcionando los túneles de la risa, que con ese apelativo se mofaba la derecha de su pretensión de unir con túneles Atocha y San Martín. O por ejemplo, en el área metropolitana de Bilbao, algunas de las obras que se han construido ahora, en los últimos años, habían sido ya propuestas, ideadas, diseñadas por Indalecio Prieto, entre otras, por ejemplo, la estación intermodal de Bilbao, que hoy está esperando el tren de alta velocidad, pero que hoy lleva su nombre, pues se llama Estación de Abando Indalecio Prieto, porque fue él el que la ideó. Después, en el año 34, vendría seguramente su gran error, la Revolución de Octubre, un intento de toma revolucionaria del poder que fracasó, y él mismo desde el exilio mexicano lo recordaba con dolor y con culpa. Dice que no estuvo en el origen, pero que tuvo gran responsabilidad en su ejecución, y no intenta cubrir con heroísmo falso la culpa de promoverlo. Claro que hubo comportamientos heroicos entre los obreros asturianos, pero él reconoce la culpa de haberlos lanzado a un abismo sin salida. Después vendría la Guerra Civil, pero justo antes, el 1 de mayo de 1936, en uno de sus mítines más importantes, uno que dio en Cuenca, él ya advierte del peligro, y además le pone nombre: Francisco Franco, un candidato que la Junta Electoral había vetado, pero que Prieto ya dio en ese intento de ser diputado del general el objetivo de buscar conocimiento y reconocimiento público con una gran campaña política. Pero es que además, cuando él llega a la entrada del Teatro Cervantes en Cuenca, todavía estaban ardiendo los escombros del casino que habían asaltado las izquierdas la víspera, y dijo en su discurso como un claro aviso: no se diga, desacreditando a la democracia, que el desorden infecundo es únicamente posible cuando en las alturas del poder hay un gobierno democrático, porque entonces los hechos estarán diciendo que solo la democracia consiente los desmanes y que únicamente el látigo de la dictadura es capaz de impedirlos. Él ya estaba poniendo sobre aviso a la gente para no dejarse arrastrar por una falsa demagogia populista que decía estas cosas. Pero en este discurso hay también otras afirmaciones para mí muy importantes, porque en aquella época la derecha denunciaba la falta de españolidad del Frente Popular. La derecha pretendía apropiarse en exclusiva de lo español, algo que ahora me suena en estos días bastante, ¿no? En los que algunos quieren patrimonializar lo español, lo catalán, lo vasco, intentando imponernos su modelo de vasquidad, de españolidad, de catalanidad, buscando una identidad uniforme lejos de la diversidad, que es una de las características de nuestra ciudadanía. Bueno, pues frente a esto Prieto afirmaba sin ambajes: me siento cada vez más profundamente español. Pero él defiende la España de las personas, la España de los ciudadanos y de las ciudadanas, una España que le duele, y que por eso en ese mismo acto dice y reclama la abolición de los esclavos blancos en España, queriendo con ello liberar de esas condiciones inhumanas a la masa campesina española. Fue un mitin muy de Indalecio Prieto, y seguramente por esto muy criticado también por la facción de Largo Caballero. Pero si hay algo que siempre permanece como fondo ideológico, como principio inspirador de Indalecio, es sin duda su frase tan repetida de «soy socialista a fuer de liberal». Y es que el socialismo de Prieto no es el socialismo visceral de los primeros tiempos, y tampoco el socialismo marxista. Al socialismo de Prieto se llega caminando por los valores humanistas y por la exigencia de libertad individual. Hoy creo que casi no quedan liberales, porque los que se autodenominan liberales son a veces los liberales de burla, como los llamaba Unamuno, o los mercachifles, como los denominaba el propio
Prieto. El liberalismo de Prieto es un liberalismo de valores, donde la libertad individual y la dignidad de la vida humana están en lo más alto de sus principios inspiradores. Y llega a ser socialista por esto, porque ser socialista en el fondo es eso, es sufrir con el dolor ajeno, es no soportar la injusticia se produzca, donde se produzca, y es tener un compromiso vital con la libertad, con la igualdad y con la justicia social. Bueno, pues por eso les aconsejo que lean este libro con tranquilidad, porque requiere tiempo, porque en él irán descubriendo estos valores de Prieto, irán conociendo las luchas caimitas que desangraron la República y también al socialismo español. Verán aparecer a los diferentes actores, los anarquistas, los militares, los comunistas, los amigos rusos. Verán a una república abandonada por las democracias occidentales por temor a Hitler. Y cómo desde su exilio Prieto recuerda con dolor este abandono. Dijo en una de sus conferencias: como socialista español creí en la solidaridad socialista internacional y ya no creo, desde que nos la han negado desde Francia, Inglaterra, Dinamarca, Suecia y Noruega. A lo largo de estas páginas verán la inmensa actividad de Doninda para organizar la industria de guerra, una carencia permanente, su actividad para organizar un ejército profesional sin tanta servidumbre política. Y para terminar, recordar una pequeña anécdota: cuando Orlov, el comisario ruso, le propone crear una organización de inteligencia militar y le propone un modelo organizativo, Prieto dice que no. Orlov, entonces sorprendido, le pide explicaciones y le pregunta ¿por qué? Bueno, pues su respuesta yo creo que le sorprendió todavía mucho más, porque le dice: temo que con el aparato de inteligencia en sus manos llegará un día en que me arreste a mí y a otros miembros del gobierno e instalen a nuestros comunistas en el poder. Y con ello ya nos advertía sobre los falsos profetas que buscan el poder para usarlo con el único objetivo de ser ellos el poder y dominarlo todo. Acabo. Cuando los falangistas se hicieron con Oviedo, fueron a buscar el libro parroquial y arrancaron las hojas con la inscripción de Indalecio Prieto. Lo mismo hicieron en el registro civil. Querían anularlo de la existencia misma, pero no lo pudieron conseguir. Hoy, Doninda, un socialista vasco nacido en Oviedo, sigue siendo uno de nuestros grandes referentes. Y este libro contribuye a que lo siga siendo durante mucho tiempo. Por eso lo único que me queda por decir es gracias por haberlo escrito. Tiene la palabra don Juan Pablo Cusi. Muchas gracias. Yo me sumo a las felicitaciones, primero para el propio autor, pero también a la Fundación Indalecio Prieto y al Ministerio de Defensa por haber publicado este libro. Un libro que, por lo que ya han oído simplemente, es un libro absolutamente necesario y que era casi una exigencia tanto intelectual como sin duda editorial. No tenga el Ministerio en menor duda de que debe publicar estos libros, y por cierto es una magnífica colección la del Ministerio. Digo, porque siempre en España puede haber un cierto temor, ¿no? Es decir, a publicar libros de historia militar o una cosa así. Están en la mejor compañía posible. El primer libro de historia serio que existe es la historia del Peloponeso de Tucídides, y la primera obra literaria es la Ilíada. Así que, bueno, pedigrí para ver historia militar la hay, ¿no? Y además el libro de Tucídides, por cierto, la tesis de que la guerra de Peloponeso se produce por el temor de Esparta al poder expansivo de Atenas, es la explicación del 95% de todas las guerras en el mundo. Así que no puedo acertar más. Bueno, felicitaciones y de un libro, como ya ha quedado más o menos dicho claramente, totalmente necesario e imprescindible. Me ha producido una cierta inquietud saber que tengo más años que la editorial Pons. Estaba que tenía más años que el Estado de Israel, que tengo más años que el Estado de Israel, pero, en fin, ya esto pues, empieza a ser palabras mayores. Lo que ha dicho Pachi López sobre Prieto,
corroboro, es decir, que saben que los de Bilbao nacen donde les da la gana, y a Prieto pues le dio la gana de nacer en Oviedo, en fin, por tanto, que así son las cosas. Y estuvo siempre muy vinculado a Bilbao, y su experiencia infantil y juvenil en esos horrorosos barrios altos de Bilbao, hoy muy regenerados por cierto, marcó toda su vida, explica todas sus relaciones afectivas con aquel pequeño grupo de niños y de jóvenes que eran hijos de los modestísimos. Cuando digo modestísimos, es que hubo gente de estos socialistas de Bilbao que habían ido andando a Bilbao desde Guadalajara, de lo que fuese verdaderamente un obrerismo de lo más elemental, etcétera, que afortunadamente son épocas que se han superado, pero ese es el origen de ese socialismo de Bilbao y del socialismo de Prieto y de su afecto y vinculación siempre al partido socialista obrero español, efectivamente es de la segunda generación, en donde ya el componente político y la preocupación que hoy llamaríamos democrática por la democracia en España es posiblemente mayor que en el obrerismo más elemental de la primera generación de socialistas, que siempre tendrán la admiración de todos los que tengan un poquito de sensibilidad social en España a lo que hicieron con tan pocos mimbres, pues hicieron una cesta que no estaba en absoluto nada mal. Bueno, Pachi López ha explicado más o menos la trayectoria política de Prieto. Les recuerdo y corroboro lo que decía, que fue diputado de Bilbao en el 18, en el 19, en el 20, en el 31, en el 33 y en el 36, y en algún momento era el único diputado que salía por Bilbao. Bilbao era un distrito uninominal hasta la Segunda República, y por tanto su vinculación y representatividad de lo que significa esa ciudad pues fueron plenos y totales. Faltaba un libro sobre Prieto y la guerra civil. Entre 1975 y 1995 se han publicado en España, digo para los que, si alguno de ustedes tiene dudas sobre si aquí nos hemos preocupado sobre la guerra civil y si hay un pacto de silencio, 3.597 trabajos, de los cuales 1.848 libros, entre el 75 y el 95. Se divide en 1.848 entre 20, le saldrá como unos 90 y tantos libros al año, que significa, entre 50 semanas, dado que en agosto no se publica, casi 2 libros y medio durante 20 años seguidos que se han publicado a la semana en España sobre la guerra civil. Pues no había un libro sobre Prieto y la guerra civil. Hay de todo, menos Prieto y la guerra civil. Hay, efectivamente, como ha dicho Alonso Puerta, a Prieto se le ha prestado atención en esa exposición y un pequeño congreso en el año 12, conmemorando el centenario de la muerte, o un cincuentenario, lo que fuese, del 62 al 12, murió en el 62. Luis Sala, que está por aquí, no le veo en este momento, tiene publicado también el año pasado un libro excelente sobre Prieto y la Segunda República, pero no estaba, se para en el 36 y quedaba este gran libro de Prieto sobre la guerra civil, que es el que ha escrito Octavio Cabezas. Completa la biografía de Prieto, es una contribución sustantiva a la historia de la guerra civil, puntualiza, rectifica, matiza valoraciones y análisis pues de todos los temas que nos apasionan a todo el mundo, lo mismo de personalidades como Caballero Negrín, como de las decisiones importantes de la guerra, la evolución de la guerra, el norte, la caída de Bilbao, la caída de Asturias, Teruel, la ruptura de Prieto con los comunistas, que es esencial absolutamente para entender el curso que la política y la guerra habían tomado en el bando republicano. Papel decisivo de Prieto. Prieto, para empezar, y entre comillas, me parece que lo ha dicho así, si no lo ha dicho, lo digo yo, Pachi López, Azaña y Prieto son la encarnación de la República del 14 de abril de 1931, más que ningún otros políticos, que son importantísimos, pero encarnación del espíritu de la República son ellos dos. No lo digo yo, lo dice Miguel Maura, que algo sabía de esto, que era el ministro de la Gobernación, según proclamaron la República, y tenía una gran admiración por los dos, y una enorme simpatía por esa, digamos, personalidad de Prieto, que obviamente no tenía la sofisticación intelectual y literaria del complejísimo, ahora que no veo a Santos Julián, por aquí, del complejísimo Azaña, y no ver mucho más intuitivo, inclusivo, popular, en todos los sentidos, un poco ciclotímico a veces, con unas etapas de pesimismo grande, pero en fin, de una
simpatía popular y una capacidad de comunicación y de entendimiento con el hombre medio pues extraordinaria. Encarnación, los dos de la República del 31, y un Prieto que en la guerra es absolutamente decisivo en muchos momentos, pero sobre todo, incluso antes de ser ministro de Marina y ministro de Defensa, en los primeros meses de la República, de la guerra. En ese caos, verdaderamente yo creo, luego digo una palabra, que espero no entretenerme demasiado, desastre que son los primeros meses, los 6 primeros meses de la República durante la guerra, el único que da alguna orden, que no tiene ningún cargo, que pone un poquito de orden en ese caos absoluto, que se le ocurre, lo que hay que hacer es Prieto. Prieto, que se instala en lo que ahora es el Senado por ahí, y desde ahí dicta órdenes sin tener el menor cargo, porque los demás no saben, no contestan, están totalmente desbordados por la situación y por lo tanto se ven completamente, digamos, superados por unos acontecimientos verdaderamente dramáticos, pero además pues, caóticos por lo que hace a la República. Y luego tiene un papel decisivo que se ha subrayado menos, y que lo hace muy bien Octavio, en la creación del Ejército Popular, que parece que el Ejército Popular, el Ejército de la República, con mayúsculas, porque ese es el nombre oficial del Ejército Republicano, el Ejército Popular, pues lo solemos poner hacia mayo del 37. Bueno, mayo del 37 cristaliza ya un ejército con divisiones, etcétera, y mandos, un ejército que no es el caos de las milicias, será estupendo lo de las milicias, pero no se les ocurra ir a una guerra con milicias cuando tienen frente a un ejército regular, porque es que no queda ni uno, es decir, les barren a su, que es lo que estuvo a punto de pasar ahí. Por tanto, el nacimiento del Ejército Popular en mayo del 37 se debe a otras personas, pero desde luego a la labor de Prieto. Me parece que tiene ahí un papel absolutamente decisivo en la creación del ejército, en la reorganización de la marina y en la reorganización de la aviación republicana. Por supuesto también en la aprobación del Estatuto Vasco de octubre del 36. En la dirección de la guerra, a partir de que es ministro de Defensa, que no es es el primer ministro de Defensa de la historia de España, porque estaban divididos en guerra, en no sé qué, tal, unificado. Es con él de mayo del 37 hasta marzo-abril del 38, que es cuando dimite. Al hilo de esa responsabilidad enorme de Prieto, pues van apareciendo todos los temas que nos pueden interesar a ustedes, a mí, a los historiadores, al lector, al español medio, sobre la guerra, digamos, las enormes dificultades de la República en armas, en la reorganización del ejército, en las industrias de guerra, en la industria aeronáutica, todo ello desarticulado en los primeros momentos en la respuesta revolucionaria a el levantamiento del 18 de julio. La República se queda prácticamente con las ocupaciones de fábrica, que será muy bonito para Orwell venir y vestirse por las calles con un mono y decir que hay una revolución obrera, pero en fin, es un desastre sin paliativos y sin excusa ninguna para el esfuerzo de guerra en la República, esa primera respuesta revolucionaria, admirable moralmente, pero catastrófica militarmente. Bueno, pues las enormes dificultades también aparecen en este libro de la coordinación territorial y incluso de la autoridad del gobierno de la República sobre, por ejemplo, la flota republicana. A mí me ha llamado la atención, hay momentos en que no sabe, no contesta, pero ¿dónde está la flota? La flota republicana, por cierto, que tiene una superioridad al principio, igual que la aviación, sobre Franco, enorme. Bueno, pues cruzaron el estrecho como Pedro por su casa, con toda tranquilidad, con un puente, hoy llamaríamos un puente aéreo, la flota. Bueno, son cosas tremendas. Bueno, por tanto, todo eso aparece muy bien tratado aquí, la caída de Málaga, tensiones también entre el gobierno Aguirre y el gobierno republicano. Es verdad que aprueban todos el Estatuto de Autonomía, pero el gobierno vasco es el ejército, lo que llamamos ejército vasco, es parte del ejército del norte, a cuyo capitán general no se va entonces capitán general, comandante jefe, lo que fuera, no obedece para nada. Y no hay la menor coordinación entre Asturias, Cantabria y Vizcaya en la ofensiva de Franco sobre el norte, para desesperación, entre otros, del propio Prieto. Aparece la guerra civil dentro de la guerra civil, que son los hechos de mayo de 1937 en Barcelona, la caída de Largo Caballero, el gobierno Negrín. Queda muy bien explicado por qué es Negrín y no Prieto el que forma gobierno a partir de mayo del 37, y bueno, pues es una decisión prácticamente de hazaña que la toma, y no hay, se ha especulado mucho de por qué no fue Prieto y fue Negrín, etc.
digo, la asunción de la dirección de la guerra a partir de ese momento por parte de Prieto. Su labor como ministro de Defensa básicamente es la profesionalización del Ejército Popular, la reestructuración territorial y la creación de nuevos cuerpos de ejército que va a permitir, por lo menos, y nombramiento del jefe de Estado Mayor del general primero coronel, enseguida general Rojo, al frente del ejército republicano. Yo, a pesar de que en el libro aparece errores estratégicos de Rojo y de Prieto, yo no estoy tan de acuerdo con eso. Sigo creyendo, viendo el mapa y las líneas, uno no sabe nada de estas cosas. Presumamos que uno sabe de historia militar. Mira el mapa y me parecen muy bien seleccionadas todas las ofensivas por parte de Rojo, ¿no? Es decir, si miran ustedes las líneas donde están, y efectivamente hay un estrangulamiento hacia Extremadura, entonces cargar desde Madrid por Brunete a romper esa línea me parece estupenda. El saliente de Teruel es insoportable hasta en el mapa, pero cómo no entran por ahí y toman esto, y luego la operación de Belchite también. Es verdad, y lo dice muy bien Octavio, que es otro tema importante para la derrota de la República, la absoluta falta de mandos medios por parte del ejército republicano, del ejército popular, y bueno, y la subestimación del enemigo. La subestimación del enemigo, eso sí puede que sea un hecho importante, puesto que Franco era un hombre muy conservador y lo que fuese, y muy prudente y muy cauteloso, pero digamos no era malo en saber mover las tropas y sacar fuerzas de un frente, ponerlas en otro y que no desmantelaran el anterior, y por tanto saber reaccionar y aguantar lo que no está escrito para contraatacar frente a estas ofensivas brillantísimas, en mi opinión, de Rojo. Caídas de Bilbao y Asturias, grandes golpes morales para el propio Prieto, que estuvo a punto de dimitir varias veces. Un éxito enorme la reconquista de Teruel, pero fallida otra vez, como tantas veces en la República. Y después, pues a partir de un determinado momento, esa campaña de los comunistas frente al supuesto pesimismo, que es verdad en parte, de Prieto, pero en fin, el pesimismo, yo no sé ustedes, yo espero que no haya ningún optimista por aquí, pesimistas somos todos, lo cual no nos impide, todos sabemos que no vamos a morir, y hacemos las cosas que tenemos que hacer. Por tanto, lo del pesimismo de Prieto es parte que puedes tener, como he dicho antes, un poco ciclotímico, pero en realidad, digamos, él cumple desde la primera hora de la mañana hasta la última de la noche al frente de su ministerio, y con, digamos, con un esfuerzo extraordinario al frente de ese ministerio en intento de rehacer todo lo que es el ejército republicano, todos los frentes, cuerpos de ejército, etcétera, para digamos, tratar de ir hacia una posible victoria, o si no, algún tipo de negociación. Bueno, yo he sacado algunas conclusiones con las que termino, que no, digamos que derivados de la lectura de este libro, no necesariamente son sobre la personalidad de Prieto, no puedo estar más de acuerdo en todo lo que dice desde Prieto Octavio, incluso en la recuperación de su figura sobre el exceso de negrinismo y de otras cosas que ha habido en los últimos años. Yo creo que tu versión vuelve sobre fuentes magníficas, por cierto, de la Fundación Indalecio Prieto y de otros archivos, a una visión, yo diría incluso más tradicional de Prieto y de la situación de Negrín. Esa recuperación de Negrín es merecida por muchas razones, pero en otras cosas la visión de Prieto sobre Negrín, o del prietismo sobre el negrinismo y la conducta de la guerra, creo que tenían toda la razón, y que por tanto aquí aparece nítidamente que esa opción de la resistencia a ultranza y de la total entrega de Negrín, con toda la autoridad e independencia que pudiera tener, pero es totalmente dependiente de los militares comunistas como Cordón y de tantos otros, eso es innegable que es así, y eso tiene mucha trastienda política, ¿no? Puesto que los comunistas serán de todo menos idiotas, y pues saben que para entrar hacerse con cualquier estado hay que hacerse con dos ministerios, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa. Todo lo demás, es decir, que da lo mismo, ¿no? Es decir, el Ministro de Sanidad o el Ministerio de Exteriores, el Estado pues se basa en Interior y Defensa, y el que se hace con eso, y por tanto hay una penetración clara del Partido Comunista en el aparato del poder de la República, a la cual, por razones pues seguramente de convicción de que era la única alternativa posible durante la guerra, pues Negrín es instrumento de ese, a partir de, no el único, pero a partir de un determinado momento lo es claramente. Decía algunas conclusiones, que lo digo para esto
¿Cuándo se perdió la guerra? Y casi imposible decirlo, pero cada vez creo más en que los primeros 6 meses son un desastre para la República. Problemas de la República, incontables. Armas, industrias de guerra. Franco saca mucho más partido a las industrias de guerra de su zona o cuando conquista el norte que lo que hace la República. Cuando conquista Bilbao, cuando conquista Asturias, etc. La aviación, pero la marina, las industrias de guerra, la fragmentación de la República, que es letal, absolutamente letal para la República, la fragmentación, la pasividad de Cataluña, del frente de Cataluña, la fragmentación del norte, muchas cosas, la difícil coordinación entre distintas armas en determinados momentos, la falta de mandos intermedios, la pésima ejecución de algunas contraofensivas bien trazadas, como Brunete, Belchite, Teruel, el Ebro, bien pensadas en mi opinión, pero pésimamente, o por lo menos si no pésimamente ejecutadas desde el primer momento, en algún momento determinado, pésimamente, finalmente de mal desarrollo. Subestimación del enemigo, Prieto importantísimo, su lucidez, su capacidad política, su entrega, su pasión por España, brillan en este libro de manera admirable. Era, repito, absolutamente necesario. Es un gran libro sobre la guerra. Es imposible estudiar la guerra civil española sin el papel de Prieto y sin monografía. Esta, más las otras 1500 páginas que tienes escritas, etc., sobre Prieto, porque es absolutamente central hasta su dimisión en la primavera del 38. Enhorabuena, por tanto, y felicitaciones a los editores por haber editado este libro. Muchas gracias. Finalmente tiene la palabra el autor, Octavio Razas. Bueno, yo traía aquí unos folios que no sé si voy a leerlos, porque después de las palabras de Pachi y las del profesor Fusi, pues me han dejado un poco fuera de juego. Por eso, nada más quiero decir que en mi libro encontré de verdad, la razón básica fue que encontré un periodo que no aparecía. Y yo hago de culpa también por el hecho de que en mi biografía paso un poco de rápido sobre ese periodo, que por lo que sea había quedado al margen. Como él había tenido unos momentos brillantísimos en la Segunda República, Luis Sala, que está ahí, los ha historiado muy interesantemente, y después en la reordenación y la reconstrucción del Partido Socialista estando en el exilio, pues esta parte de su biografía, que yo encontré muy importante y muy definitiva, y que agradezco las palabras del profesor Fusi, fue para mí un descubrimiento, y eso añadido a que en la Fundación Prieto tenemos un archivo, que su presidente, que está aquí, me ayudó enormemente a manejarlo, donde hay aproximadamente pues no sé, unas 200 carpetas perfectamente ordenadas por Víctor Salazar, el colaborador de Prieto en muchos momentos y en los momentos ya que están en el estudio. Con toda esa documentación, más otras de otros archivos, el archivo histórico militar también, pues me encontré que era necesario, vamos, o que me puse a ello de una manera tan terrible que empleé un montón de años y un montón de tiempos, y que además me salió una cosa, no de 1000 y pico, de 2000 y pico. Yo tengo que agradecer aquí a Carlos Pascual, que es uno de los hombres bases de esta editorial, la editorial Pons, que me hiciera por 3 veces ir disminuyéndolo, porque me decía, no, eso no lo puedes llevar. Bueno, el profesor Fusi fue testigo en algunos momentos de esa reunión. No lo puedes llevar en absoluto a un monitor, porque vamos, te echa para atrás, como me pasó en algún caso, como que Alonso y yo tuvimos eso. Así que realmente me puse a trabajar, me puse a escribir, me puse a cortar, y al final quedó un libro que sale en 1000 páginas, que a la subdirectora de publicaciones, que es el alma mater de las publicaciones del Ministerio de Defensa,
al coronel Chamorro y al teniente coronel Trujillo, que me ayudaron mucho. Estaban asustados. Me decía Trujillo, es que yo no sé si nos va a dar, yo no sé qué era, si serán las prensas, ¿no? Si nos va a dar para ese libro tan así. Pero en fin, el caso, incluso me dijo en un momento, es que esto va a tardar más porque tenemos que coser, porque por lo visto era una cosa bastante tremenda. Así que, visto eso, yo creo que no voy a hablar más que un poquito. No iba a hablaros de los momentos, por ejemplo, siguiendo las palabras del profesor Fusi, que en su momento se instala, en los primeros meses, en los meses revueltos, se instala el Ministerio de Marina y se convierte en un consejero áulico del presidente Giral y de sus ministros. Y escribe, y como escribe Julián Zugazagoitia, era por sí mismo un gobierno, acaso el único gobierno, porque era el único que mandaba, que ordenaba, que organizaba. Vamos. Hay una descripción muy interesante de Pietro Nenni diciendo, está mangas de camisa y llama, consulta, informa, da órdenes, en fin, era el hombre que manejaba perfectamente la situación en un momento tan confuso como era aquel. Después es ministro de Marina y Aire, con el primer gobierno de Largo Caballero, el primer ministerio de Marina y Aire, que es nuevo, que se le hace para él, precisamente porque Largo Caballero exigió que fuera Prieto el titular, y ahí se dedica por una parte a rescatar la Marina, en la parte que había quedado fiel a la República, y por otra parte a crear, siendo el primer ministro del aire español, a crear las fuerzas aéreas de la República y adecuarlas a las necesidades bélicas que eran inmediatas. Sin abandonar estas tareas, empieza a comprar armas en una organización que establece en París, que va mejorando cuando es nombrado comisario de armamento y municiones, y más adelante ya pasa a un segundo paso, que es militarizar industrias civiles, poner en marcha la producción de las industrias militares y conseguir una gran producción gracias a que directivos y técnicos de esta comisaría de armamento y municiones pues ayudan a cientos de fábricas y talleres de las zonas de levantinas, de Barcelona y Madrid, a que hagan una importante producción de armas, pertrechos y proyectiles. Más adelante, en este trabajo se encuentra una vez más, y no pocas fueron, Ignacio Prieto con la Generalitat de Cataluña y su presidente, Lluís Companys. Pues frente a la negociación directa que él quería, que las empresas fueran el Ministerio de Defensa el que se pusiera en contacto con ellas, y que era una cosa mucho más eficaz para tener una producción de mejor y mayor calidad, el criterio de la Generalitat era que no, que el Estado debía tratar únicamente con la Generalitat, sin ninguna intervención directa en el funcionamiento de las fábricas. Por eso, en una carta que Prieto le escribe a Companys el 5 de diciembre del 37, le señala que esos pugilatos sobre competencias ponen en peligro la victoria, sin la cual las aspiraciones autonomistas se derrumbarán definitivamente. Sin el concurso sincero, cordial e íntimo de todos, no habrá solución. Mantener diferencias ahora y avivar enconos de esa índole no es solo disparatado, es criminal. En ese aspecto Prieto no se mordía la lengua. Con el cambio de gobierno es nombrado el doctor Negrín, presidente del mismo, nombra a Prieto ministro de Defensa. Entonces empieza una serie de medidas que yo agrupo bajo el epígrafe genérico de política militar de Prieto, que analizan dos planos, uno general y otro específico. El plano general es organizar el ejército, crear el mando único, que era algo que pedían los comunistas siempre, el mando único. El mando único está personificado en el ministro, se crea el Estado Mayor Central como órgano colaborador del mando único, se nombra jefe del mismo al coronel Vicente Rojo, entonces todavía era coronel, que había demostrado su capacidad y valía al frente del Estado Mayor del general Miaja. Y con todo esto se intenta convertir todo el aspecto administrativo y técnico del ejército en un instrumento combativo y con la mayor capacidad ofensiva, que era uno de los grandes problemas del ejército popular, su poca capacidad ofensiva. En el plano específico, Prieto intenta llegar a un ejército profesional, lo menos politizado posible, y esto le lleva a intentar erradicar la evidente influencia del PC en el ejército popular. Reacciona ante esta situación y promulga una orden en junio del 37 en la que prohibía la propaganda política en las Fuerzas Armadas.
y en su exposición de motivos ya señala que afanes de proselitismo político vienen invadiendo zonas militares. Desde luego, no es admisible que se actúe entre las Fuerzas Armadas para engrosar con miembros de estas el número de afiliados de uno u otro partido u organización sindical. Con que los combatientes sean antifascistas, basta. Hace una segunda orden en que ya se les prohíbe a los jefes y oficiales con mando de tropas la participación en actos públicos de carácter político y hacer declaraciones en prensa y radio sin que tengan la expresa autorización del Ministerio de Defensa. La lucha contra el exacerbado proselitismo del PC en el ejército y en el comisariado político que emprende Prieto le lleva naturalmente al enfrentamiento con el Partido Comunista y al hecho de que emplearían todos los medios, que no eran pocos, propagandísticos y políticos, para hacerle parar en sus intenciones y planes, y si fuera preciso, echarle del puesto como al final consiguieron, o por lo menos colaboraron en buena medida. Por otra parte, la propaganda comunista, incluso la actividad política de algunos prominentes líderes del PC como Dolores Ibarruri, centró sus ataques contra el intento de Prieto de lograr una cierta despolitización del Ejército Popular. La expresión era apoliticismo prietista, aplicada a esta actuación del ministro de Defensa, que se convirtió en la clave de bóveda de estos ataques, viendo en este apoliticismo, en su opinión, el germen de una serie de males que destrozarían al Ejército Popular. Pero la realidad es que la idea de Prieto era muy diferente, es llegar a un ejército profesional y conseguir en primer lugar reforzar y profesionalizar los aspectos técnicos de la formación militar y en segundo lugar, respecto a los aspectos políticos e ideológicos, no hacer del Ejército Popular un ejército apolítico, en el sentido peyorativo que lo define la propaganda comunista, pues enfocado el tema al conjunto de la sociedad republicana, aparte de imposible, resultaba no deseable. Esto lo sabía Prieto perfectamente y así lo había expresado con claridad en la exposición de motivos de la orden del 4 de octubre, al señalar que por la excepcional composición de nuestro ejército, se entiende composición política, no se puede exigir a quienes en él forman la abdicación, siquiera fuese momentánea, de las respectivas ideas políticas y sindicales. Pero tampoco cabe admitir que aparezca el ejército como adscrito a colectividad alguna. El ejército no pertenece a este ni a aquel partido, ni a una u otra federación de sindicatos. El ejército es de todos y es de nadie. El ejército es el pueblo mismo. Era la idea del Prieto sobre el tema. Bueno, poco después, en la primavera del 37, mientras Prieto está con estas ideas de reordenar todos los aspectos relacionados con su ministerio, se produce por parte republicana, y ahí tengo que notar que estoy en contra, que no comparto del profesor Fusi, uno de los errores estratégicos de enormes consecuencias negativas. Una auténtica ceguera estratégica, como lo califica Ramón Salas Larrazábal, y la lleva a cabo el Estado Mayor Central, y en especial su jefe, el coronel Vicente Rojo. Y fue el hecho de no ver la condición decisiva que para el resultado de la guerra tenía el Frente Norte. Prieto, que desde el primer momento vio esa importancia y estuvo obsesionado con la ayuda a Vizcaya primero y luego a Asturias, al final no le quedó otro remedio que someterse a las tesis del Estado Mayor. Vicente Rojo señala en un informe oficial que en definitiva la suerte de la guerra se decidiría en el sector central. Esta actitud llevó al mando republicano a pensar que Madrid tenía carácter decisivo y que todos los demás frentes eran secundarios. Como solución alternativa, en los días finales de mayo del 37, cuando las tropas franquistas apretaban en Vizcaya y el nuevo gobierno encontraba grandes dificultades para ayudar directamente a las fuerzas vascas, Prieto, con alguna reticencia, aceptó la propuesta que le hacía el coronel Rojo de poner en marcha una estrategia de diversión mediante ofensivas limitadas en frentes del centro y de Aragón, que obligaran al enemigo a desplazar fuerzas y así disminuyera la presión franquista sobre el frente norte, y particularmente en esas fechas sobre Vizcaya. En esto consistió el llamado Plan de Operaciones Locales del coronel Rojo, que se concretó en ataques sobre la granja de Segovia a finales de mayo, sobre Huesca para completar su cerco en junio, la batalla de Brunete en el mes de julio y la batalla de Belchite, que se desarrolló entre finales de agosto y 1 de septiembre del 37. Estas acciones tácticas llamadas ofensivas diversivas resultaron un fracaso completo y al fracasar reiteradamente ayudaron muy poco al norte. Bueno, yo explico en el libro las razones de este fracaso, aquí ya tendría que extenderme demasiado.
y si acaso retrasaron algunas semanas la ofensiva rebelde. Además, fueron la excusa, pese a los esfuerzos de Prieto, para que la ayuda al norte, especialmente de aviones, que tan urgente y necesaria resultaba, fuese más limitada que lo que permitían las posibilidades que tenía la República en esos momentos. Por su parte, el Frente Norte, encerrado en la inexorabilidad de su situación geográfica y abandonado un tanto a su suerte, a pesar de la ayuda limitada que recibía, fue cayendo ininterrumpidamente a lo largo del verano y otoño del 37. Primero Bilbao, el 19 de junio, más tarde Santander, el 25 de agosto, y finalmente Asturias, el 21 de octubre. Pero este ejército popular que Prieto anhelaba conseguir hacerlo cada vez más eficaz y combativo, con bandos profesionales españoles capacitados y con experiencia, es el que ataca a la ciudad de Teruel con éxito el 15 de diciembre del 37, y entra en la ciudad el 21 y termina todas las resistencias interiores de forma definitiva el 8 de enero del 38. Son los momentos de triunfo en los que por unos días, y llevado por la euforia, Prieto le señala a los periodistas que le esperaban a la entrada del Consejo de Ministros que ahora era ministro de Defensa y ataque. Pero esta alegría dura poco. A mediados de enero del 38 los franquistas inician el ataque para reconquistar Teruel con grandes fuerzas completadas por una enorme cantidad de medios, especialmente aviación y artillería. Pese a la dura y en ocasiones heroica resistencia de las tropas republicanas, Teruel cae en manos franquistas en la noche del 21 de febrero de 1938. Unas semanas más tarde, el 9 de marzo, con un gran ejército apoyado en una enorme masa de aviación y artillería, Franco ataca en el frente de Aragón. El ataque tiene un éxito inmediato y desbarata las líneas republicanas. Se produce el retroceso primero y luego la desbandada de un buen número de unidades del ejército del Este, que a finales de marzo tiene un gran descalabro al norte del Ebro, mientras al sur del Ebro el ejército de maniobra retrocede con orden y aguanta las embestidas del enemigo, pero con dificultades, sin poder impedir que las tropas franquistas del cuerpo de ejército del general Aranda alcancen el Mediterráneo a la altura de Vinaroz el 15 de abril del 38, partiendo en dos el territorio republicano. En estos meses de luchas casi ininterrumpidas, Prieto ha sufrido su particular calvario, siguiendo día a día las operaciones militares, pegado horas y horas al teletipo, recibiendo noticias, dando órdenes, instrucciones, sugerencias, apoyando a los mandos superiores en sus decisiones y dándoles ánimos, sobre todo al general Rojo, con el que mantiene largas y reveladoras conversaciones telegráficas. Pero esta desastrosa situación militar desencadenaría inevitablemente una crisis política. El presidente Negrín, que ha tomado la decisión con el apoyo del Partido Comunista de orientar su política hacia una resistencia a ultranza, llega a la conclusión de que Prieto no podía seguir al frente del Ministerio de Defensa. Su visión tan pesimista y negativa de la situación y su aceptación de la derrota como inevitable, que en opinión de Negrín era un secreto a voces en Barcelona y que influía negativamente sobre sus subordinados, que eran los responsables directos del ejército popular, lo hacían imposible para el presidente del gobierno. En consecuencia, Negrín decide prescindir de Prieto en el Ministerio de Defensa, aunque le ofrece seguir en el gobierno, cosa que después de algunos dimes y diretes entre los dos y vacilaciones de Prieto, este decide no aceptar. El 6 de abril del 38 aparece en la Gaceta de la República el nuevo gobierno de Negrín, sin Prieto y con el presidente del gobierno como nuevo titular de la cartera de Defensa. Después viene lo que Doninda calificaba como la caída en la cima del ocio, pero la realidad es que Prieto no dejó de actuar siempre y de trabajar. Sigue ocupándose de muchas actividades y entre ellas destaca su intervención bien conocida y comentada en el pleno del Comité Nacional del PSOE del 7 de agosto del 38, que él editó varias veces y que se ha conocido ampliamente. Unos meses más tarde, el 26 de noviembre, el ministro de Estado Álvarez del Valle le llama para decirle que el Consejo de Ministros ha acordado nombrarlo para presidir la embajada extraordinaria que iba a ir a la República de Chile para acudir a la toma de posesión de su nuevo presidente, Pedro Aguirre Cerda. Prieto acepta complacido el nombramiento y ante la urgencia, ya que el acto tendría lugar el 24 de diciembre, había que pensar cómo se viajaba entonces, Prieto, acompañado por sus 3 hijos, emprende al día siguiente, 27 de noviembre del 38, el viaje por carretera a Perpiñán, donde pensaban tomar el tren para París. En París, la embajada le prepara las cartas credenciales y le arregla las cosas para que él y sus acompañantes embarquen en Cherburgo, en el transatlántico Aquitania. En el viaje, con la congoja en el corazón,
siente con fuerza los negros presagios que le anuncian la derrota definitiva de la República y le adelantan a un tiempo de incertidumbre y zozobra, y le susurran finalmente que no volverá más a su añorada España. Muchas gracias. Si les parece, podemos abrir un brevísimo turno de palabra, y en ningún caso es para que se produzcan conferencias alternativas, que es muy madrileño esto. Yo sí les puedo adelantar, como primer lector de este libro, de las 3 versiones, que es un libro ameno. No se sientan amenazados por el volumen del libro, es un libro ameno, se lee bien y además está el índice muy bien ordenado. Puede uno entrar en cualquier etapa. Veo que me avala el profesor Fusi. Avalo y subrayo lo del índice. Es decir, no debería publicarse ningún libro sin índice, y más de este tamaño. Y por tanto es admirable, no sé si es de los 3 que están aquí, también de Pachi López, la decisión de hacer un índice. O sea, que pueden hablar bien del libro y difundirlo. ¿Tiene la palabra? Felipe Nieto. Yo quería preguntar, al hilo de lo que ha dicho el profesor Fusi de pesimismo, de Prieto, y luego el autor, sobre si pudieran sintetizar las diferencias de las posturas llamadas, bien o mal, pesimistas o derrotistas del presidente Azaña y de Prieto, los dos que, como dice el profesor, encarnan a la República. Hoy es el día de Oscar. Bueno, yo realmente sí era un hombre pesimista. Cuando la Green le culpaba de que era pesimista y tal, y bueno, yo he sido siempre pesimista, usted me conocía de siempre, pero en este caso ser pesimista no era ser derrotista, ni mucho menos. Él hasta el último momento estuvo trabajando al 100%. Eso es aquello que se decía de Prieto, que era un hombre que actuaba sin creer. Que era capaz de hacerlo así. Exacto. Es decir, realmente él conocía perfectamente cómo estaba la situación del ejército, conocía el desastre de la batalla de Aragón, por lo tanto era inevitable que él pensara que no había posibilidad de seguir adelante. Se siguió de mala manera, con un mantenimiento de una futura, vamos, de unos meses después, y llegando además a otra barbaridad estratégica, ahí más bien táctica, que es la batalla del Ebro. La batalla del Ebro, yo no me acuerdo que con el profesor Santos Juliá hablábamos y estaba totalmente de acuerdo. La verdad es que es absolutamente inconcebible que se diera la batalla del Ebro, y para un hombre como además, como Rojo, que era un hombre más bien, vamos a decir, con cierta cualidad de prudencia. Pero yo creo que estaba la República tan asediada internacionalmente que realmente le creyeron que eso era la posibilidad, pero lo creyeron tan mal porque después precisamente de caer el Frente Norte, las posibilidades de Franco fueron inmensas. Ya era claro que la victoria era evidente por medios materiales, por armas, por la producción tanto de Bilbao como de Asturias, de las industrias que se dedicaron a la guerra. Les dedicó precisamente vamos, no me acuerdo, pero en este momento. En fin, que yo sinceramente sí veo que puede ser un pesimista él en algunas cosas, presumía a veces de ser pesimista, pero creo que en el tema de la guerra, más que pesimista, y ya digo, derrotista nunca, porque él trabajaba hasta el último momento. Es decir, en el momento en que lo cesan, en el último consejo del 29 de marzo del 38, él estaba preparando primero las consecuencias que iba a tener que el ejército franquista iba a cortar el territorio republicano en dos, y por otra parte estaba ordenando un montón de posibilidades más. Es decir, que no tenía ningún sentido de derrotismo. El derrotismo se lo inventaron los comunistas y Negrín para tomar la decisión que tomaron. ¿El pesimista? Sí, pero bueno, no se puede llamar a un hombre pesimista que sabe, porque él es el que sabía de verdad cómo estaba el ejército popular y lo que había pasado, porque él además tenía Gala que hacía unos partes de guerra absolutamente veraces. Es decir, lo que se decía allí era, bueno, eso lo tenía pero totalmente a Gala, y recibía todos los días informaciones de los frentes y así se reflejaba en los partes. Por otra parte, él conocía perfectamente la situación, la moral, después de la
segunda batalla de Teruel, la pérdida de Teruel, la moral del ejército popular cayó enormemente y era muy difícil, pero cayó en los mandos, en la tropa, en fin, en todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso, lo de ser pesimista en el tema de la guerra, yo no estoy muy de acuerdo, y ser derrotista mucho menos, pero puede aceptarse porque él, más que pesimista, era realista, sabía lo que había allí, que era algo inevitable, que la derrota era inevitable, y por otra parte todos más o menos lo pensaban, pero en una reunión que tiene Azaña con todas las fuerzas políticas, el que Negrín no quería ir, pero al final todos se callaron porque, sí, como dice Miguel, y repito a Santo Julián, no había en aquel momento otra salida que continuar a Negrín. Nadie se atrevió a tomar las medidas, ni había un líder que estuviera dispuesto a tomar la decisión de cambiar la política de Negrín y decir, pues tenemos que llegar a una mediación como sea y parar la guerra. Y así, y entonces los comunistas, que sí eran los partidarios de continuar, pues así se continuó. Un segundo sobre Azaña, si me permiten, puesto que no voy a meter en el ámbito de Prieto, que es el de Octavio. En Azaña hay una conciencia de la tragedia de lo que está ocurriendo. Es una herida abierta. Es decir, uno lee los diarios, etcétera, que son tan tremendamente duros con los propios republicanos y con la gente que la va a visitar. Es una acidez y de una... Por eso, cuando Franco consiguió hacerse con uno de los cuadernos de memorias, lo publicaron, porque verdaderamente es demoledor Azaña sobre lo que está ocurriendo en la República. Y no lo dice, pero ahí uno puede perfectamente llegar a la conclusión de que es la propia conciencia de cómo ha podido fracasar esto que hemos hecho para llegar a esta situación. Entonces verdaderamente para mí es de tal calidad literaria lo que escribe Azaña en La guerra, pero es al mismo tiempo un espectáculo, el espectáculo del hombre que es absolutamente consciente de las propias responsabilidades, no digo que asuma las propias, las individuales, de lo que está ocurriendo en España y en qué país estamos, ¿no? Porque les ha estallado todo por todos los sitios. Termino. Hemos hablado de los hechos de mayo. Azaña está en Barcelona, el gobierno no sabe ni dónde está, si le van a matar o no le van a matar. Está ahí el presidente de la República, mientras están a tiros las milicias de la CNT y del PON con el gobierno de la Generalitat, apoyado por el Partido Comunista y el Ejército Republicano. ¿Para qué? Pues para recuperar la Telefónica, que parece bastante sensato que el gobierno pueda controlar la Telefónica de Barcelona para mandar alguna orden por algún sitio. Entonces, claro, y Azaña está ahí, ¿no? Todo es, y evidentemente, es una herida abierta que le lleva a pedir paz, ciudad y perdón, ¿no? El maravilloso discurso que da el 18 de julio del 32. Me permito añadir, con permiso del autor, una breve nota sobre el pesimismo. Yo creo que Prieto tenía una condición en grado máximo que es exigible a los políticos, que es reconocer la realidad para poder operar sobre ella, porque si uno no ve la realidad, pues va a la catástrofe o a la melancolía. Entonces, la postura de Prieto era muy realista y crecientemente fue pesimista, porque la realidad iba cambiando a peor. Al principio de la guerra no pensó que estaba perdida la guerra. Su discurso del 25 de julio del 36, ratificado el 8 de agosto, dice: tenemos una gran demografía, tenemos detrás al pueblo español, tenemos el norte industrial, tenemos los puertos, tenemos aviación y marina, vamos a ganar la guerra. Y además hizo un alarde, y tenemos el dinero del Banco de España, en divisas, que es con lo único que se puede comprar armamento ahora mismo en la Europa, aunque sea en países amigos, como Francia, aunque luego no se produjeron esas ventas. Entonces, claro, crecientemente, con base en el realismo y el conocimiento, como ha dicho Octavio Cabezas, exacto de la situación, llegó a ser pesimista, aunque él tenía realmente una disposición a ser algo pesimista, y al final creyó, en los últimos tiempos, que era inevitable la derrota. Entonces lo que persiguió es que fuera con el menor daño posible, como pretendía Azaña, y ahí hubo las grandes divergencias entre Negrín y Prieto, dos hombres que trabajaron durante muchos años juntos, y que a nosotros, a mí como presidente de la Fundación Indalecio Prieto, la figura de Negrín me merece enorme respeto, con las críticas que haya que hacerle, como también se pueden hacer a Prieto. Tiene la palabra... No, ya sé que no me lo habéis preguntado, pero ya al hilo de todo esto, sin ser experto ni en Prieto ni en Azaña, ni... Bueno, es verdad que Prieto tenía ese aura como de pesimista y tal. El problema es que durante este tiempo que narra el libro,
nunca más verdad eso de que un pesimista es un optimista bien informado, ¿no? Pero claro, si alguien se enfrenta a esta situación, va al Ministerio de Defensa, quiere organizar un ejército profesional, no alejado de la política, sino del partidismo político, y se encuentra con la reacción del PC. Si uno quiere comprar armas para abastecer a un ejército que las necesita para combatir, y se encuentra con una especie de competición autonómica que le impide hacerlo eso eficaz. Si uno quiere, le da importancia al frente del norte, que cree que es básico porque hay una industria que puede sostener esto. Y otros dicen, no, mejor te dedicas a otras batallas que no sé si serán acertadas o no acertadas, pero eso disminuye el apoyo que puede dar ese frente y eso va cayendo. Si uno consigue Teruel, se viene arriba y un poquito después lo vuelve a perder, coño, es que pasa el pesimista. El problema es que, como decían los opuestos, dicen, no, un político tiene que ser realista y a veces pesimista ya. El problema es que el político tiene la obligación de, cuando es pesimista, para él y para sus reuniones. El problema es si uno es ministro de Defensa y el pesimismo lo exterioriza, es cuando no puede estar ahí. Porque es verdad que eso mina la moral de todo el mundo, no solo de la tropa, de todo el mundo. Esa es la cuestión. Él estaba bien informado, él era realista, él sabía lo que estaba pasando y a dónde podía llegar. La cosa es... Si me permite, es que me he acordado de pronto de una frase de Cánovas del Castillo, que yo considero casi el mejor político que hemos tenido aquí, que dice, no considero que los optimistas sean los peores de los hombres, pero dice, pero sí son los más peligrosos. Bueno, pues yo creo que la reunión ha resultado excelente. Están ustedes todos informados y a partir de ahora no nos queda más que leer el libro, ¿no? Y comprarlo, si es posible, a mayor gloria del autor y para provecho de todos. Muchísimas gracias.